la cámara, todo esto nos consume datos y tenemos un grupo bastante amplio. Nuevamente, la bienvenida a todos. Créanme que en representación de Rodando me siento muy orgulloso y muy feliz de tener 121 amigos en línea en este momento y esperemos que sean muchos más. Todo este ciclo de capacitaciones, básicamente de entrenamientos y de actividades, hacen parte de todo el paquete de valor agregado que tiene Rodando desde su plataforma de ingeniería y servicios para brindar soporte a todos nuestros clientes. Muchas gracias por su ayuda. Cualquier duda, cualquier inquietud, tenemos varios compañeros desde el Departamento de Ingeniería y Comercial pendientes en el chat. Les quiero hacer una precisión. Todos los días tenemos una encuesta. Ayer de pronto tuvimos un malentendido con los términos. Todos los días tenemos un link que nos va a llevar a una encuesta del evento. Es muy importante que ustedes llenen esa encuesta porque nos va a permitir tener claro la asistencia para poder generar los certificados al final de la semana. El viernes vamos a tener, mediante una herramienta por Google Docs, vamos a tener una evaluación de conocimientos, donde vamos a tener preguntas muy encaminadas a todo el desarrollo del tema. Al final, les vamos a entregar un certificado de asistencia y les vamos a entregar de pronto alguna sorpresita a quienes logren ese certificado de asistencia. Cuando hablamos del ciclo de mantenimiento de los rodamientos o el ciclo de vida de los rodamientos, pues nosotros tenemos muchos ingredientes. O sea, finalmente muchos de los asistentes que aquí veo, pues nos acompañan de infinidad de empresas de servicios, empresas de pulpa y papel, nos acompañan compañeros de Ecopetrol, tanto en la refinería de Barranca como en Cartagena, en fin, nos acompañan amigos a lo largo y ancho del país en infinidad de empresas que se dedican a producir y a generar productos o materias primas para diferentes tipos de industrias y diferentes tipos de procesos. Y uno diría, pero venga, ¿qué similitud podría haber entre una refinería de petróleo, una empresa que se dedica a producir cartón corrugado o una empresa de alimentos y bebidas? Y cualquiera puede decir que lo que nos une es el mantenimiento, que lo que nos une es la maquinaria rotativa. Algunos pueden decir, hombre, lo que nos une son los rodamientos. Pero finalmente y en esencia, a todos nosotros, tanto en nuestros departamentos de mantenimiento, de materiales, finalmente nos unen dos palabras: disponibilidad y confiabilidad de equipos. Cuando hablamos de disponibilidad, que aunque son dos palabras pues que suenan muy filosóficas desde el punto de vista de mantenimiento, en realidad son bien diferentes. La disponibilidad se refiere básicamente, quiero simplemente repasar el concepto, se refiere a la capacidad de que los equipos estén en funcionamiento. La confiabilidad se refiere a que ese equipo esté funcionando en condiciones óptimas en cuanto a su vida útil y en cuanto a lo que esperamos del equipo. Alguna vez a mí me preguntaban, hombre, si usted fuera a definir confiabilidad en un concepto sencillo, ¿qué es? Y yo digo, hombre, es que confiabilidad es que desde mi tarea de mantenimiento, todos los días en la tarde, cuando termino mi turno,
yo pudiera ir a dormir tranquilo a mi casa. O sea, cuando yo me voy para mi casa y no estoy tranquilo, cuando tengo incertidumbre de qué puede ocurrir con mis máquinas, pues ahí voy a tener finalmente problemas de confiabilidad. Si hablamos del ciclo de los rodamientos, podríamos arrancar por el montaje y tendremos la oportunidad de profundizar en los próximos días en los diferentes procedimientos de montaje, en las diferentes herramientas que existen para el montaje, en los diferentes métodos y cómo evaluaríamos en un momento dado, pues cuál es ese momento o esa herramienta o ese procedimiento que me va a permitir que finalmente mi equipo me entregue confiabilidad y que la tarea que yo estoy prestando pues tenga los resultados óptimos. Después de este montaje, salvo que estemos hablando de rodamientos sellados, vamos a tener una lubricación inicial. Y aquí vamos a tener básicamente otro tema adicional que tratar, que es no solo en cuanto a la lubricación inicial, sino a la tarea de relubricación, y donde nos encontramos que esto como tal se vuelve un mundo paralelo, o sea, la tribología y la lubricación como tal es donde, y estoy seguro que muchos de ustedes coinciden conmigo, finalmente tiene que ver mucho con la vida de la máquina en sí, de la confiabilidad del equipo. Para tener una correcta lubricación y sin necesidad y sin querer, profundizar mucho en el tema, nosotros tenemos diferentes ingredientes para que la lubricación sea efectiva. Primero vamos a hablar de la selección del lubricante, y aquí empezaríamos por temas tan sencillos como si voy a utilizar aceite o grasa. Y después de esa pregunta, pues, ¿cuál utilizo? Y viene todo un proceso de selección del lubricante dependiendo de las condiciones de operación. Vamos a hablar de la frecuencia de la aplicación de ese lubricante. Y la frecuencia se trata más de cada cuánto aplico la tarea. Otro ingrediente es la cantidad de lubricante. La cantidad es supremamente importante porque yo puedo tener un muy buen programa de mantenimiento en cuanto a lubricación se refiere, y vamos a tener como una... Julián Vélez, tan amable a apagar el micrófono. Permiso, don Carlos. A usted le silenciaron el micrófono. Actívelo nuevamente, por favor, para que podamos continuar con la presentación. Ya estamos bien. ¿Ya se le llama cuerda? Entonces hablábamos que dentro de esa lubricación teníamos la definición del lubricante, la cantidad del lubricante, la frecuencia del lubricante, pero también tendremos que ver las herramientas y procedimientos para emplear dicha lubricación. Estamos limpiando las graseras, estamos utilizando las engrasadoras correctas, estamos marcando los puntos de lubricación. En fin, esto, como les digo, sin tratar de profundizar, se nos vuelve todo un mundo paralelo. Ni se diga de la alineación. Después de esa lubricación, y estoy pensando en que los amigos de mantenimiento y todo el personal técnico que nos acompaña, esté pensando en ese día a día cuando monta un rodamiento.
y vemos cómo la alineación es una de las tareas básicas. Y donde esa alineación nos va a permitir tener básicamente pues un funcionamiento adecuado de los equipos. El siguiente paso, como lo hablábamos ahora, pues es una de las tareas rutinarias de mantenimiento, donde la relubricación, me hacen una señita si se me pierde la señal de voz, donde la relubricación hace parte de la tarea del día a día. ¿Ok? Monitoreo de condiciones. En el monitoreo de condiciones, básicamente lo que buscamos es que podamos constantemente verificar, como su nombre lo dice, las condiciones de aplicación del equipo, donde nosotros, cuando hablamos de monitoreo de condiciones, muchas veces estamos pensando en equipos supremamente complejos y el monitoreo de condiciones parte de situaciones tan simples como me lo enseñaba alguna vez un amigo, un señor muy experimentado en mantenimiento, y me decía, hombre, es que el monitoreo de condiciones está cuando la persona entra a la planta y desde un comienzo dice, esta máquina me está despidiendo un olor extraño, esta máquina está vibrando de una manera extraña. No necesariamente necesitamos estar hablando de un aumento excesivo de temperatura, pero finalmente podríamos estar hablando de que las personas, cuando conocen sus equipos, y finalmente es uno de los pilares fundamentales del mantenimiento basado en el operador, ese operador se da cuenta y dice, esta máquina hoy está rara. O sea, la principal herramienta de monitoreo de condiciones es el mismo cuerpo humano, donde va a empezar a determinar situaciones particulares. Ahora bien, en ese monitoreo de condiciones también existen infinidad de herramientas, como pueden ser termómetros, cámaras termográficas, inspecciones ultrasónicas, medición de vibraciones, en fin. Finalmente, después de que estamos durante todo ese ciclo de vida, pues se va a detectar una falla. Se va a detectar una falla por ruido, se va a detectar una falla por temperatura, se va a detectar una falla por vibraciones. Y aquí quiero ser fundamental en algo. Nosotros, digamos que cuando hablábamos de los diferentes tipos de mantenimiento y hablábamos del mantenimiento proactivo, el preventivo, el correctivo y el predictivo sobre todo, cuando hablábamos del predictivo hablábamos de las diferentes herramientas que se utilizaban para ello. Y dentro de muchas, pues existe el análisis de vibraciones. Yo quiero ser contundente con esto y quiero que me lo entiendan de esta manera. Las vibraciones me ayudan a tener una detección temprana de una falla. Nosotros pues lo vimos la semana pasada en la intervención del compañero Juan Pablo en Industria 4.0. Solo hasta este momento que empezamos con toda la tecnología de Big Data y de inteligencia artificial, estamos empezando realmente a encontrar modelos de mantenimiento predictivo. Pero a la fecha, cuando nosotros analizamos vibraciones, finalmente lo que yo estoy analizando es un espectro
y donde estoy encontrando una falla temprana de un equipo. Después de que detecto la falla, entro, programo mi mantenimiento y tengo el desmontaje del elemento. Correcto. Ahora bien, este proceso de desmontaje es tan importante como el mismo proceso de montaje. O sea, cuando hablamos que yo utilizo la antorcha de acetileno o la almadana para desmontar un rodamiento, muchas veces me dicen, pero venga, es que el rodamiento ya está malo y yo lo puedo dañar para desmontarlo. Pero el tema va un poco más allá desde el punto de vista del mantenimiento proactivo como tal. ¿Qué elementos puedo estar yo deteriorando al no utilizar un desmontaje adecuado? Por ejemplo, dentro de los compañeros que tenemos hoy en presentes, tenemos personas que prestan servicios de mantenimiento, tenemos unos amigos que se dedican al tema de mantenimiento de motores eléctricos. Y muchos de ustedes estoy seguro que han tenido ese tipo de actividades. ¿Qué pasa si yo no desmonto adecuadamente un rodamiento? ¿Qué puede pasar con el alonso? ¿Qué puede pasar con el eje? Y en ese orden de ideas del qué puede pasar es cuál va a ser el resultado después. O sea, finalmente fíjense que todo este ciclo va encadenado y va de la mano buscando garantizar la disponibilidad y la confiabilidad del equipo. Pues resulta que aquí nos falta un pedacito, aquí nos falta un engranaje en esta cadena, nos falta un eslabón, perdón, en esta cadena. Y ese eslabón es el análisis de la falla. Yo no quiero profundizar, como se los dije, en estos temas, porque el análisis de fallas, y más allá del análisis de fallas, el análisis de causa raíz, porque cuando hablamos de análisis de fallas, lo que buscamos no es analizar la falla como tal, lo que buscamos es encontrar una solución al origen del problema. Es muy importante que este eslabón nunca se nos olvide dentro de ese ciclo de mantenimiento. Utilizando el método que queramos, desde métodos muy simples, pero lo que quiero decir yo es, vuelvo y digo, sin profundizar en el tema, lo que quiero insistir es que siempre debemos hacer un análisis de la falla. Créanme que cuando a nuestro departamento de ingeniería llegan consultas de cualquier cliente porque tuvo X, Y o Z situación y preguntamos, muéstreme el elemento que falló. Y aquí voy a ser un poco más amplio. No tiene que ser un rodamiento, puede ser una correa, puede ser un retenedor, puede ser una empaquetadura, puede ser una junta. Y nos dicen, no, eso ya lo echamos a la basura. Pensemos en esto. Nosotros necesitamos hacer una autopsia y necesitamos conocer el cadáver para poder hacer esa autopsia. Nosotros necesitamos hacer análisis de falla para determinar si el problema existió aquí, aquí, aquí o en cualquier parte del proceso. Finalmente, la detección de la falla, o más bien, la detección del origen del problema, la causa raíz, por eso insisto en el término de causa raíz, porque para algunos de ustedes puede ser familiar el concepto, para otros no. RCA, análisis de causa raíz, siempre va encaminado en determinar cuál es el origen del problema.
Cuando nosotros hablamos de análisis de causa Don Carlos, raíz, se le está yendo el sonido. ok. Cuando hablamos de análisis de causa raíz, podemos tener ese símil de lo que les acabo de decir de un crimen. La definición del problema o la falla finalmente es el crimen. Yo necesito encontrar los sospechosos, necesito hacer una autopsia, necesito hacer todo un juicio y un análisis para al final poder encontrar una sentencia, que para el ejemplo es simplemente implementar una solución. ¿Qué va encaminada a qué? Va encaminada a tener disponibilidad y confiabilidad de equipos. Cuando hablábamos de fallas en rodamientos, y esto es un tema básicamente estadístico, o sea, porque está comprobado, el 16% de la causa de las fallas prematuras me refiero, usualmente está causada por problemas en montaje, por utilizar, como dice aquí, la fuerza bruta. En algunos de nuestros talleres la principal herramienta es el calibrador de impacto, como le digo yo. Y finalmente, esos elementos están representando el 16% de la falla en rodamientos. El 34% de las fallas de rodamientos está comprobado que tiene que ver con problemas de fatiga. Fatiga, vamos a hablar que es la reducción acelerada de la vida útil de los mismos. Y aquí vamos a hablar de ajustes, de desalineación, de desbalanceos, en los equipos. Y finalmente es un porcentaje muy alto que cabe dentro de ese término de fallas prematuras. El 14% de las fallas tiene que ver con contaminación. Y es muy interesante porque cuando hablamos de contaminación, a mí me gusta mucho, pues, como traer en mis charlas ejemplos. Alguna vez un cliente se acercó a nosotros y nos dijo, hombre, yo necesito que ustedes me recomienden una grasa muy buena. Yo necesito que me recomienden la mejor grasa que me puedan entregar. Hombre, claro que sí. Y pues, ¿a qué viene no, valga lo que valga. Recomiéndeme una grasa muy buena porque resulta que yo tengo una planta de trituración de piedra caliza y yo necesito una grasa muy buena porque ese talco se mete por todas partes. Y yo en su momento le decía, no, su problema no es la grasa. Su problema no es de lubricación. Su problema es de sellado. Su problema es de protección. Como dice aquí, es más fácil evitar que un rodamiento se ensucie a limpiarlo después. Cuando hablamos de contaminación, podemos hablar bien sea de polvo, de carbón, de tierra, de arena, de material particulado, como también podemos hablar de gases o líquidos. Podemos tener plantas químicas donde tenemos agitadores de materias primas. Esos agitadores o esas materias primas en su proceso generan vapores y esos vapores me pueden atacar los sellos que están protegiendo el rodamiento. Finalmente ese vapor atacó el sello, degrada el lubricante y adivinen qué pasó. Y el problema en ese caso no es el lubricante como tal, es cómo protegí el rodamiento. Y el 14% de las fallas tienen que ver con contaminación, con problemas de sellado, con problemas de protección del elemento. Cuando hablamos de sellado, hablamos, así como ahora hablábamos de una cantidad de ingredientes que hay dentro de la lubricación.
Cuando hablamos de sellado, tenemos que tener en cuenta la geometría del sello, o sea, qué tipo de labios vamos a utilizar, el material del elemento, si vamos a utilizar un bitón, si vamos a utilizar un nitrilo, en fin. Para determinar el material del sello, pues tendremos que determinar cuál es el lubricante, cuál es la temperatura de operación, a qué está expuesto ese sello durante la operación. Y finalmente, fíjense que un sello se reduce a la geometría específica del labio que está haciendo contacto en el momento de sellado. No es ni siquiera las dimensiones principales del sello, si es el diámetro externo, si es el ancho, no. Es el punto exacto en el que el labio está tocando y está haciendo su proceso de sellado. Y el 36% de las fallas, como hablábamos hace un rato, tiene que ver con lubricación deficiente. O me equivoqué en la especificación del lubricante, o me equivoqué en la cantidad de lubricante, o me equivoqué en la frecuencia del lubricante, o después de haberlo tenido todo bajo control, resulta que mi almacén de lubricantes, entiéndase, el sitio Gracias. Entonces, cuando hablamos de esos problemas de lubricación, también podemos hablar de métodos. Hombre, tan simple como que lo hablábamos hace un rato, es que la tarea de lubricación hace algunos años era la tarea del personaje que estaba castigado dentro del departamento de ingeniería, dentro del departamento de mantenimiento, o el más novato, o en fin, qué sé yo. Resulta que es una tarea, fíjense, el 36% de las fallas tiene que ver con problemas de lubricación. Ni se diga la cantidad. ¿Cuántas veces han escuchado la expresión que falle porque le sobra, pero no porque le falta? Y vemos cómo todos estos ingredientes hacen parte de un porcentaje muy elevado dentro de las fallas prematuras dentro de rodamientos. Fíjense que este 100% finalmente está todo en manos de este equipo de mantenimiento. Esta gráfica es una gráfica muy simple, pero me resume de una manera muy interesante lo que hablábamos ahora. Y es cuando hablamos de cuándo se detecta la falla, estamos hablando de en tiempo de planeación o en tiempo de mantenimiento, en dónde la podemos detectar o con qué tecnología la podemos detectar. Y arranquemos de derecha hacia izquierda. Cuando tengo la falla catastrófica, fíjense que cuando la falla yo la puedo detectar de alguna manera sensorialmente, me explico. Cuando yo ya escuché que el rodamiento está haciendo ruido, ya aquí no tengo nada que hacer. O sea, yo aquí ya tengo que programar de inmediato la para de la máquina, porque si no, muy seguramente voy a tener una falla catastrófica y unas pérdidas por producción. Al igual que cuando mi temperatura se subió por encima de lo normal. Antes
de tener esa identificación sensorial, yo puedo tener todo un panorama de herramientas que me ayuden a detectar tempranamente la falla. Por eso aquí, y vuelvo y digo, sin entrar en discusiones, entramos en el mantenimiento predictivo. Yo finalmente no estoy prediciendo nada, señores. Yo estoy detectando tempranamente una falla. ¿Con qué? Con tecnología infrarroja, con análisis de lubricantes, con vibraciones, con ultrasonido. Finalmente yo tengo en todo este escenario, lo que tengo es la posibilidad para poder tener un mayor tiempo de planeación del mantenimiento. De aquí hacia atrás, donde hablamos de mantenimiento predictivo, donde yo tenga seguimientos en vibraciones, lo veíamos esta semana, la semana anterior, perdón, con Juan Pablo, donde ya no necesitamos ser especialistas en vibraciones, no necesitamos ser certificados BIM para acceder a esta tecnología, donde simplemente existen actualmente plataformas que nos entregan, en lugar de un espectro de frecuencias, es un dashboard o un tablero de control que me ayude a monitorear en línea mis activos. Esto finalmente a lo que me lleva en términos de condiciones controladas es a maximizar la vida del elemento. Factores de diseño y selección. Finalmente tenemos que tener claro, cuando hablamos de rodamientos, cuáles son las cargas que operan en el rodamiento. Cuando hablo de cargas me refiero a si son axiales, radiales o combinadas. Tengo que tener claras todas las condiciones generales de aplicación. Y cuando yo tengo todo, digamos que sobre el tapete, cuando yo tengo claras todos estos conceptos, yo puedo entrar y sin profundizar mucho, porque como les digo hace un rato, hace parte de un módulo completo. Yo puedo entrar a calcular la vida útil de mis rodamientos. Existen modelos demasiado complejos, pero incluso en la página de SKF existe, pues dentro de las múltiples herramientas virtuales que tenemos, existe la forma de calcular la vida útil. Yo puedo calcular la vida útil de mis rodamientos. Y básicamente, digamos que existen muchas herramientas, pero aquí tenemos una fórmula básica. Y esta fórmula simplemente está basada en la carga real aplicada al rodamiento. Yo estoy comparando la capacidad de carga del rodamiento versus la carga real aplicada al rodamiento. Mi pregunta sería, nosotros, dentro de nuestros departamentos,
un transportador de material que está diseñado para trabajar a una velocidad y a una capacidad de X toneladas por minuto, pues hablar de que yo puedo aumentar la carga, pues eso finalmente desde mantenimiento no es posible. Estos ya son variables de operaciones, de producción. Pero desde mantenimiento, de manera real, nosotros sí aumentamos la carga real aplicada al rodamiento. Lo que por ende, cuando yo aumento este número, ¿qué pasa con la vida útil? Baja. ¿Cómo aumento yo la carga? Fácil. Si yo no alineo. Dicen, la desalineación produce una reducción en la relación C sobre P. Traduzco, la desalineación produce una reducción en la vida útil. ¿Por qué? Porque se generan cargas, se generan altas cargas en las superficies de contacto del rodamiento. El desbalanceo, igualmente, el desbalanceo me produce altas cargas en las superficies de contacto del rodamiento. Ahora bien, pilas con este concepto. Muchos equipos trabajan desbalanceados. Me explico. Si nosotros hablamos de un vibrocompactador o de una mesa de selección de producto, finalmente estos elementos trabajan con contrapesos que me ayudan a que el desbalanceo haga efectivo su trabajo. O sea, pensemos, ¿qué pasaría con una criba vibratoria si estuviera balanceada? Pues no funcionaría. Ahora bien, los rodamientos de esa criba vibratoria tienen unas condiciones específicas para que su vida útil sea óptima. Ajustes y tolerancias. En ajustes y tolerancias es muy importante tener claro que el ajuste adecuado va a depender del tipo de rodamiento, de las condiciones de operación y otros factores que me van a ayudar a determinar cosas tan simples como si yo debo tener un ajuste de apriete o un ajuste de holgura. Y si ese ajuste de apriete u holgura están en el aro interno o en el aro externo. Existen muchísimas normas generales en cuanto a ajustes y tolerancia se refiere, pero finalmente no existe una fórmula mágica. Existe todo un procedimiento para determinar ajustes y tolerancias correctos. Ahora bien, el resultado de un ajuste incorrecto va a ser, si yo tengo un ajuste demasiado apretado, voy a tener sobrecarga interna en los rodamientos. Voy a tener mayor fricción, temperatura, desgaste, en fin, menor vida útil. Si tengo ajustes demasiado holgados, lo que voy a tener son solturas mecánicas, por ende vibraciones, problemas de lubricación, fracturas, fallas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, es uno de los factores que nosotros más encontramos cuando hacemos un análisis de falla en un rodamiento, problemas de ajuste y tolerancias. Finalmente, factores, volviendo a repasar, que afectan la vida útil, la mala lubricación, ambientes contaminados, procedimientos no adecuados e inadecuado manejo y almacenamiento. Aquí muchos de nosotros podrán decir, pues, hombre, hasta que me dejaron descansar, pues porque el problema del almacenamiento no es algo que a mí me competa en mantenimiento. Eso vaya y hable con el señor de la bodega. No, señores. Cuando hablamos de manejo y almacenamiento, ni siquiera me estoy refiriendo al almacén de materiales como tal. Me refiero
al manejo y almacenamiento que le damos nosotros en mantenimiento cuando tenemos ya ese elemento en nuestras manos para hacer el procedimiento de mantenimiento. Y empezamos por temas tan simples como que el rodamiento no se destapa sino hasta el momento exacto del montaje. Tenemos situaciones como los rodamientos literal se manosean 2 y 3 días antes del procedimiento de montaje. Porque yo no creo lo que dice la caja, porque es que yo quiero ver adentro de la caja qué hay. Y créanme que en SKF, y sobre todo cuando estamos trabajando con un proveedor confiable, lo que dice la caja es lo que tiene adentro. Nosotros no necesitamos sacar ese rodamiento para nada. Manejo y almacenamiento. Se trata de tratar de ajustar el lubricante que originalmente traía el rodamiento. He visto prácticas como le quitan los sellos a un rodamiento, lo rellenan de grasa y vuelven a tratar de colocar los sellos en su lugar. O sea, fíjense que podemos hablar, y créanme que no les estoy contando ningún chiste, es verdad, lo he visto y estoy seguro que ustedes también pueden haber tenido referencias de lo mismo. Hay cantidad de elementos desde el punto de vista de manejo y almacenamiento que a mí me afectan la vida del rodamiento. Ahora bien, para terminar, les voy a mostrar un pequeño video de algo que tiene mucho que ver con la confiabilidad y la disponibilidad de nuestros equipos. Y de hecho mañana lo va a profundizar un poco más el ingeniero Juan Pablo. El video que les voy a mostrar no tiene audio. Quité el audio, es un video que está en inglés porque quiero ir haciendo unos comentarios generales. Este video trata sobre un programa muy fuerte que tiene SKF a nivel mundial, antifalsificación. En este video vemos una redada en China, donde vemos cómo llegan unos funcionarios estatales a una zona bien interesante en una ciudad en China. Y vamos a dejar que el video corra un poco para que aprecien ciertos detalles. Vemos cómo llegan a un taller de falsificación de rodamientos. Lo que alcanzamos a apreciar es cómo manejan los rodamientos. Algo bien interesante es diferentes tipos de rodamientos. No son necesariamente rodamientos pequeños. Vemos las condiciones en las cuales trabajan estas personas dentro de esas instalaciones. Estos son trabajos que casi que rayan con la esclavitud. Vemos presencia de niños, pero también vemos tecnología. Esta es una marcadora láser y vemos la calidad de marcado que podemos encontrar en un rodamiento falsificado. Miren cómo es la calidad de un rodamiento, de la marcación de un rodamiento falsificado. En la siguiente imagen vamos a ver algo supremamente particular. Miren la lista del pedido y miren cómo dentro de esa caja donde están marcando rodamientos, hay rodamientos que van a salir marca Tinken, hay rodamientos que van a salir marca SKF, hay rodamientos que van a salir marca NSK, hay rodamientos que van a salir marca FAC
Y mejor aún, y lo van a ver en el resto de la semana para que lo entiendan un poco mejor. Miren cómo dentro de esa misma caja hay rodamientos con C3 y sin C3. O sea, esto va un poco más allá del tema, más bien, le pega perfecto al tema de la confiabilidad de los equipos. Los compañeros que nos acompañan que hacen mantenimiento a motores eléctricos saben la importancia fundamental que tiene el C3 en un motor eléctrico. Y miren cómo estos señores nos están engañando de una manera que finalmente va a ir en contra de la vida útil de nuestros equipos. Ya está terminando el video. Les complemento, en Colombia ya se han hecho varias redadas. En Colombia en realidad no hay talleres de falsificación de rodamientos, pero hay muchísimo rodamiento falsificado en el mercado con un agravante. Las entidades estatales, digamos que velan por el pago de impuestos. Dicho de otra manera, aquí pueden entrar rodamientos de cualquier marca, de cualquier parte del mundo. Siempre y cuando paguen impuestos, el negocio es legal. Actualmente existe a nivel mundial y dentro de ese KF hay un grupo particular que ni siquiera está en Colombia, está en Suecia, que son ese equipo se encarga de desplazarse a nivel mundial a hacer actividades de protección de marca. Y donde acá en Colombia ya se han hecho algunas redadas, en Bogotá, en la costa, en Santander, en Medellín, donde se ha podido recoger material falsificado. Se dice, porque algunos de ustedes me están poniendo en el chat, que cómo hago para saber si un rodamiento es falso o es original. Pues digamos que en términos generales la premisa es, usted no es capaz de determinar si su rodamiento es falso, pero su máquina sí. Existen herramientas, como les digo, las van a ver mañana, alguna herramienta virtual que nos va a ayudar a determinar y a reconocer esos rodamientos falsificados. Juan Pablo nos va a ayudar mañana con el tema. Yo creo que hasta aquí quedamos por hoy. Les agradezco muchísimo su participación. Si tienen alguna inquietud, alguna necesidad particular, por favor, les están pasando repetidamente el link de la encuesta, no la evaluación, de la encuesta del evento de hoy. Les recuerdo que la evaluación va a ser el viernes. Y cualquier inquietud particular, pues estamos a la orden con sus ejecutivos de cuenta, con las personas que los invitaron a la reunión, con los equipos de ingeniería de Rodando. Quedamos muy atentos a cualquier inquietud y siempre bienvenidos. Muchísimas gracias por su atención. Disculpen todas las situaciones que se pudieron presentar, pero vemos cómo día a día vamos mejorando cada vez más. Muchísimas gracias a todos. Un abrazo, sí. Muchas gracias por su buen aporte. Le habla Luis Gallo de la empresa Corrumed. Hombre, don Luis. No me quería ir sin abonarle algo a su buena presentación al final sobre cómo hace uno si un rodamiento, saber si un rodamiento es falso o no. Y la respuesta quizá la tenemos todos, es saber usted dónde lo compra. Y nosotros como ingenieros de mantenimiento, ingenieros de procesos, debemos de velar con el de compras es que
usted puede comprar un SKF más barato o un menor costo en algún otro centro o algún otro almacén, pero debemos de buscar ese centro autorizado. Y eso es importante. No sé si aporta. Muchísimas gracias. Claro que sí, un excelente aporte, Luis, y es verdad. O sea, digamos que dentro del contexto general, siempre hay que buscar al distribuidor autorizado, de lo que sea, de las aspirinas o de los relojes o de los rodamientos. Debemos buscar al distribuidor autorizado porque es la única manera de controlar este tema. Muchísimas gracias, Luis. Entonces, no siendo más, muchas gracias a todos. Les están volviendo a compartir el link, tanto donde queda grabada la presentación, donde la pueden compartir con sus compañeros y quedamos atentos a cualquier inquietud. Correcto. Muchísimas gracias a todos. Un abrazo, cuídense mucho y hasta luego. Hasta luego. Perfecto, muchas gracias. Hasta luego, que estén muy bien.